HIL Baseball Academy y Harold Diplan nos visitan. Y qué bueno que aquí está el señor Baudilio Jiménez, nuestro cronista deportivo, porque será la persona responsable de introducirlos de una forma tal vez hasta más correcta. Aquí está Michael Miguel Holguín, está Johnny Vázquez, Patricia Pérez Díaz. Ustedes dos sean bienvenidos y de inmediato, Baudilio, te cedo la batuta para que inicies con esta entrevista. Muchas gracias, Patricia. Buenos días otra vez a todos. Tenemos unos invitados especiales, tal y como Patricia dice, Harold y Luis. Son de HIL Academy, una academia que desde ya hace unos 11 años viene desarrollando talento nativo, ¿verdad? Y acordando firmas de jugadores importantes que aspiran y que van a llegar a las grandes ligas con un arduo trabajo. Parte de ese trabajo se realizó en un prospecto en especial del cual vamos a hablar y que lamentablemente fue parte de una trama en contra de Harold, de Luis y de la academia por parte de su padre, quien lamentablemente después de años trabajando al prospecto y de una inversión importante en él, cuando ya se acercaba el momento de la firma con un equipo de grandes ligas, simple y llanamente desaparecieron, se fueron hacia su natal Venezuela y los dejaron a ellos en un buen dominicano prácticamente colgados. Vamos a hablar de la situación. Una inversión de tiempo, claro, una inversión, tiempo y dinero. Así que Harold y Luis, bienvenidos a la opción de la mañana para que nos arrojen luz sobre el tema. Adelante, caballero. Excelente, buenos días. Un placer estar por aquí con ustedes. Somos representantes, mi nombre es Luis Batista. Estamos por aquí realmente dándole seguimiento a lo que es el caso y la denuncia de manera formal del señor Andrés Frontado, el padre del prospecto venezolano, la cual nosotros teníamos como representación en nuestra academia y la cual pagamos el monto de $30,000 por lo que era la representación del niño. Y ya después que llevamos un tiempo desarrollando ese talento, entonces nos topamos con la lamentable noticia de que ellos deciden marcharse hacia Venezuela, la cual nosotros ya habíamos hecho un trabajo tanto en todo el sentido de la palabra. O sea, que estamos tratando con niños y es casi criarlo. Cuando uno coge un joven talentoso, aunque se vea corpulento, realmente es casi una crianza. Uno se convierte en los padres de esos niños, su disciplina. Tienen que saber que son diferentes culturas. Uno junta niños, aparte de ser dominicano, diferentes culturas, porque diferente educación, diferentes formas de pensar y de actuar y hasta de alimentarse, que uno tiene que hacer todos esos ajustes. Entonces, son de las cosas que nosotros hacemos ecos de ellas. Estamos por aquí denunciándolo de una manera formal y tratando de llegar a un acuerdo de la mejor forma para que este tipo de cosas dejen de darse, dejen de ejecutarse, por la razón de que realmente sería bueno de que este tipo de cosas se le ponga carta en el asunto y no sigan desarrollándose, porque puede traer consecuencias mayores en un futuro no muy lejano. Eso no lo va a determinar yo, eso lo va a determinar la decisión y la actuación de cualquier representante que le suceda lo que a nosotros nos sucedió, porque es como armar una fiesta y que te dejen sin anfitrión, sin la bebida y el bizcocho. Explica bien esa parte, Luis. Me interesa que la gente lo comprenda. Sí. Ustedes tenían ya preparado una presentación de ese pelotero con el equipo de Grandes Ligas. No tanto la presentación, señor Jiménez. Más que eso, nosotros teníamos preparado, porque cuando uno va a representar un prospecto de esa magnitud, ya nosotros que hemos sido exitosos con prospectos que han alcanzado las 7 cifras en dólares de prospecto, sabemos que tener un talento primeramente de esa magnitud no es nada sencillo. Tener un talento realmente de un prospecto de 7 cifras es como, sí, es un prospecto élite. Uno identificar ese talento no es fácil. Los que hemos estado en el mundo del béisbol conocen esa parte. Entonces, dándole introducción a la pregunta que usted me está haciendo, a la hora en punto de que se le llevan a la academia lo que es su diamante, uno queda totalmente en el aire, se puede decir. Entonces, en cuanto a ese prospecto, en ese momento no era tanto que lo estábamos preparando para una presentación, es que tenemos seguimiento de los equipos con interés, que en ese momento eran más de 10, incluyendo el equipo que hoy en día tiene el preacuerdo con el prospecto.
que son los cerveceros de Milwaukee. Milwaukee. Los cerveceros de Milwaukee ya estaban en comunicación con nosotros de manera directa, ya le estaban dando seguimiento al prospecto desde el día 1. Desde el día 1. Sí, desde el día inicial. Desde el día inicial. Y continuando con la denuncia de mi colega Luis Batista, agregándole un poco a la información, noticias como esta deben de ser tomadas en serio, por la razón de que gracias a papá Dios que le tocó a 2 personas profesionales y 2 personas que no dependen solamente de ingresos del béisbol. Sí. Porque estamos hablando de un monto de $30,000 que nosotros dimos inicial. Claro. Para asegurar el trabajo, se pudiera decir. No significa que nosotros en ese proceso tenemos una inversión de $30,000. O sea, eso influye un año de trabajo, un año de sacrificio, un año de una empleomanía. Porque detrás de HL nosotros somos la cara del proyecto, pero detrás de nosotros hay un sinnúmero de empleados, desde la que cocina hasta el preparador físico, personas con una esperanza, un sueño de cuando un prospecto logra firmar, pues se va a beneficiar de su sacrificio. Es como quien dice, a nosotros nos arrebataron nuestro sueño, porque aparte de cuando tú confías y te arriesgas a tal fondo, porque tú confías en ese talento de que a futuro lo puedes desarrollar. Y ya cuando se está acercando la hora de que el prospecto está ready, tiene el calor de todas las organizaciones, pues surge la trama de que el padre escapa hacia Venezuela. Sin siquiera una comunicación, sin siquiera llamar, y luego de ¿Eso es una estafa? Un mes después del pelotero salir del país, viene la noticia de que los cerveceros de Milwaukee pactan un acuerdo de $1,600,000 con el jugador. O sea, es una historia que realmente hay que investigar a fondo, porque no es la primera vez que sucede, y nos afecta a todos como país. O sea, hoy en día somos nosotros los afectados, pero esta es una situación que se viene viendo y ha sucedido. Entonces, los equipos de Grandes Ligas se quedan de brazos cruzados. Perdóname, Harold, pues es una verdadera trama, entonces, porque, o sea, estaba pactado tal vez aquí, pautado para un acuerdo sobre los $3 millones y allá terminan firmando por 1.6. Entonces, es una relación entre padres y el equipo. Bueno, el equipo tuvo que ver en esto. Realmente un tema un poco delicado. Por esa razón, cosas como esta se quedan en el aire. Porque no han habido personas con la gallardía. Sí. No han habido personas. Habla un poquito más cerca. Sí. Ok, no han habido personas. No ha habido personas con la valentía de hacer eco de esta noticia. Cosas como esta pasan a diario y personas, academias han tenido que cerrar. Academias han tenido que cerrar porque no es fácil costear un proceso de un prospecto. No, desde cuando tú sales en el periódico que tú acordaste un prospecto con un bono X, todo el mundo piensa que tú te llevaste los millones para tu casa y no. Eso se queda en el camino. Porque hay una logística para lograrlo que no es fácil. Entonces nadie tiene la valentía de decir de frente a un equipo o decirle de frente, fallaste. ¿Dónde tú me tienes la respuesta? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un proceso desde el día 1. Tú conoces que ese jugador pertenece a HL y tú no tienes ni siquiera el respeto como cuando tú me llamas para que yo te presente el jugador y yo te paute una fecha que tengo que preparar al niño mental y físicamente. Entonces, hay una trama. Hay una trama a la cual nosotros queremos llegar a fondo. Ese jugador es para la clase 2025. Y todavía nos queda mucho tiempo para nosotros llegar hasta el final de esta situación. ¿Por qué? Porque aparte de la academia a la cual tiene el jugador en Venezuela, el jugador llega a un preacuerdo el 7 de septiembre. Y el mismo equipo firma 2 jugadores el 8 de septiembre. Nosotros aquí en Dominicana, lo que sabemos de béisbol, no creemos en la suerte, creemos en el trabajo. Ningún equipo te firma 3 jugadores porque sí. Y nosotros no hemos recibido ni respuesta ni del equipo, ni de nadie. Simplemente estamos estafados. Es como quien dice, yo te atraqué, te robé en tu cara y me burlé de ti. Así es. Patricia, tenemos una pregunta. No, básicamente, justamente, ya él la respondió. Porque mi inquietud era que ustedes se encargaron de darle la formación a un prospecto. Correcto. Pagan un dinero por adelantado. Un año de trabajo. Un año de trabajo y sin ningún tipo de explicación el padre desaparece con el niño. Correcto. Pero entonces lo firman allá en Venezuela. Un mes después. O sea, que el que es de béisbol, ningún equipo llega a un acuerdo que sobrepase el $1,000,000. El $1,000,000 no. Para darle $100,000 a un jugador hay que tener una historia bastante grande. Pero entonces... Te están hablando personas que ya tienen conocimiento de la materia. O sea, no es el primer jugador que nosotros reclutamos. Entonces, como en medio de mi ignorancia, no manejo ese tema, ¿verdad? Al dedillo,
yo quisiera saber si esto sucede en Venezuela, ustedes aquí en República Dominicana, ¿cuáles mecanismos legales pueden ustedes interponer para ser resarcidos? Porque aquí ha habido una estafa. Se han llevado al muchacho que ya se formó, se preparó aquí, que ya ustedes lo han establecido, pero entonces están disfrutando los frutos allá en Venezuela. Correcto. O sea, ¿cuál es la vía? O sea, las grandes ligas intervienen. O sea, ¿qué pasa aquí? Porque los equipos, no sé, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué garantía tienen ustedes para ser resarcidos con el perjuicio del daño que se les ha causado? Respondiendo a tu pregunta, legalmente se hace un contrato legal, un contrato que se notifica a fiscalía y demás, un contrato como con todo. Todas las de la norma. Con todas las de la ley, sí. con los padres, porque se está hablando de un menor de edad. Sí. O sea, en representación de los padres. Claro. Sí. Pero bien, por encima del contrato, lo que vale la palabra, lo que vale lo que se preacuerda. Perfecto. Pero legalmente, el gobierno tiene que intervenir en cosas como esta. Porque situaciones como esta pasan a diario. Hay dinero de por medio. Donde hay dinero, se utilizan muchas cosas. Entonces, hoy somos nosotros, pero han habido muchos colegas. Lo que pasa es que aquí hay un problema incluso de un problema. ¿Ese es el papá? Ese es el padre. Ese es el padre. Eso, por ejemplo, esa foto en mi casa. En el apartamento. Porque otra cosa también, el jugador yo tuve que mudarlo en mi casa como parte de los requisitos. En mi casa con mi familia. Tenerlo en cuarentena. Exactamente. Y lo tenía estudiando también. Estudiando inglés. Aquí hay un problema y el problema lo puede tener Major League Baseball. Porque tú no puedes firmar un pelotero. Que lo preparó otra academia. Esa imagen que vemos ahí, por ejemplo, eso es nosotros haciendo la entrega del dinero al padre del niño. Lo que él no nuestro exigió. Sudor, nuestro sacrificio, lo que él no exigió. Sí. O sea, eso es es como abonar una tierra, así mismo es. Ahora, ¿cuál es la preocupación que yo tengo? Primero, han firmado en un país fuera del nuestro, en territorio nuestro. Ahí eso crea un problema diplomático incluso. Hay que ver de qué manera. Y fue para el mismo equipo que ustedes lo pensaban firmar aquí, que lo firmaron en Venezuela. Esa es una pregunta. Bueno, ese equipo realmente tiene una historia con nosotros. Ese equipo tiene proceso con nosotros. Ese equipo lo han visto directores del equipo. O sea, es como que yo venga aquí a este programa y yo conozco los personajes de este programa y de repente yo me llevo a Michael Miguel, por decir, y no le informo a ustedes. O sea, Michael Miguel todo el mundo sabe que pertenece al Estado. Eso se llama un tumbe. En el bajo mundo se llama un tumbe. Correcto. De una manera desleal. Ahora, aquí hay un problema, como él dice, que va más allá de ello. Hay que ver de qué manera eso se puede homologar. Tiene que haber un acuerdo entre los países que tienen prospectos. Tiene que haber un acuerdo para homologar que lo que tú hagas aquí sea lo mismo en cualquier parte del mundo. Y eso ha pasado. Eso pasó con los odontólogos en España. Los españoles no lo querían, los dominicanos. Y se logró y se luchó hasta homologar el título. Y ya tú puedes ejercer allí como dominicano, como odontólogo. Entonces, ellos están preparando para otro. Pero el mecanismo legal, entonces, ¿cuál es la acción futura? Me gustaría saber ahí qué va a pasar en ese sentido, por favor. Hay de las cosas que van a suceder, como mi socio le mencionó en un momento anterior, nosotros tenemos un contrato legal, un contrato firmado. Al cual lo tenemos firmado por el padre, lo tenemos huellado, tenemos huella de lo que es el padre y de su madre también, porque fue a lo que lo hicimos de manera legal. Eso está depositado en Procuraduría de manera legal, está legalizado, y también nosotros procedimos a lo que es notificar, cosa que tenemos que hacer mención para que sepan los pasos que hemos dado y que no estamos alegando algo. Nosotros notificamos a la Major League, que es que regula a las 30 organizaciones. Nosotros le hicimos su notificación para ver cómo nosotros subsanamos y le buscamos en buen dominicano un bajadero a la situación. Correcto. Entonces, en base a su pregunta, a la cual usted nos está haciendo, la forma de los mecanismos de nosotros cobrar, en República Dominicana es que se juega béisbol, en Venezuela no se juega béisbol. Aquí es que pertenecen las 30 organizaciones de grandes ligas. Él va a estar ahí a la entrada de nosotros. Él va a estar en el cruce de guerra y nuestra academia está un poquito más allá de Las Palmas. Entonces, esa es una de las razones. Dos, ellos pudieran pedir que le paguen en Venezuela, pero van a tener que pagar mucho dinero de impuestos. Que creo que poniéndose de acuerdo con nosotros. Discúlpeme esa parte, un punto importante para agregar a ese tema. La razón por la cual en varias ocasiones se hace es porque en Venezuela ellos pueden cobrar con un cheque. ¿Me entiendes? O sea, en Venezuela los jugadores pueden cobrar el dinero por allá en Venezuela mediante un cheque.
Razón por la cual esta noticia debe de hacerse eco. ¿Por qué? Porque nadie adivina. Tú no vas a salir por un país a adivinar donde ya tú tienes prácticamente un proceso adelantado, donde tú entiendes que tienes más de 10 equipos con interés real de hacerte un preacuerdo. Tú no te vas a desaparecer de la nada y un mes después aparece firmado en un país fuera de nosotros. O sea, esto no es un problema de nosotros, esto es un problema de país. Porque hoy somos nosotros, pero han habido muchos casos, muchos casos. Personas importantes, por ejemplo, Rafael Fulcal, Grande Liga, que tiene una academia, vivió esto. Javier Rodríguez, uno de los pilares del negocio, tiene situación con un equipo también. O sea, pero nadie tiene la valentía. Personas con más poder, con más renombre que nosotros, no tiene la valentía de venir y hacer una denuncia. Entonces, por eso estamos como estamos. No nos apoyamos nosotros mismos. Exacto. Adelante. No, quería salir un poquito del tema, porque hace unos días que tomé la decisión de darle seguimiento. Y son los esteroides. Hay un doctor dominicano, Richard, ahora no preciso el apellido, que ha denunciado que niños de 14 y 15 años ya tienen problemas de deficiencia renal, porque muchas veces en contubernio con el papá le han inyectado al niño vitaminas y resulta que no es vitamina. Y no es solo vitamina, sino que hay otros componentes para robustecer el cuerpo del muchachito, sí. y que eso casi es un crimen, o es un crimen. Entonces a mí me gustaría saber su parecer en ese sentido. Bueno, en esa respondiendo a su pregunta, es un tema bien delicado. Bien delicado. Es un tema que hay que cogerlo como con pinza. Por ejemplo, en el caso nuestro, hasta ahora, gracias a papá Dios, nunca hemos tenido un problema de una edad alterada, nunca hemos tenido problemas de un jugador con sustancia prohibida. No. Pero ¿qué sucede? Si tú me estás pidiendo plátano, yo no te puedo vender yuca. ¿Me está entendiendo la respuesta? Si tú lo que quieres es plátano, tengo que darte plátano. Las 30 organizaciones tienen que intervenir. ¿Me entiendes? Porque anteriormente se firmaban los jugadores con 17 años. Ahora se están haciendo preacuerdos con 13. ¿Ese niño tiene 13? O sea, de hecho, esas organizaciones ya no quieren ver a chicos de 16 años. Hay jugadores dicen que está viejo. Lo quieren ver de 12 años. 15 años. Por ahí es que viene el problema. Le está haciendo daño. Entonces, esto es un tema bien delicado que hay que saberlo manejar. Mira, tenemos que hacer una pausa comercial. Yo entiendo que podemos darles unos minutos más, ¿verdad que sí, producción? Porque el tema está extremadamente interesante. Hay mucha gente también que está interesada en las redes sociales. Está José Adames escuchando y dice que si ustedes notificaron a la MLB, pues entonces ellos tienen cómo darle seguimiento y cómo no perseguirlo, pero sí, dice aquí, o sea, investigar y retener también ese porcentaje a ver qué pasa en ese sentido. Pero el tema de los esteroides, el tema de las edades, en el Congreso Nacional, un proyecto que hay también para supuestamente retener un porcentaje del bono que se le paga a los prospectos para que lo puedan administrar de manera correcta y también el Estado percibir impuestos por ese sentido. Así que muchas preguntas que se quedan ahora en el aire que las hacemos, pero que serán respondidas, si Dios lo permite, luego de la pausa comercial. Distinguidos, yo veo como que todo el mundo quiere entrar al negocio del béisbol. Primero, aquí todo el mundo quiere ser pelotero. Todo el mundo quiere ser pelotero, primero. Segundo, aquí todo el mundo quiere tener una academia. Sí. Y eso es bueno, pero también es malo, porque está creando una super competitividad que podría dañar el negocio. ¿Es que es tan rentable eso? Con respecto a los números, podemos decir que sí, que el negocio es rentable, pero hay algo que sobrepasa la rentabilidad, que es la pasión. Por ejemplo, nosotros somos dos apasionados del béisbol, porque nosotros somos empresarios de otra área y emigramos al béisbol, porque cuando tú reclutas a un niño de 10, 12, 11 años, tú lo ves crecer, ves el proceso. Por ejemplo, ahora antes de nosotros entrar aquí, recibimos una llamada de un prospecto de nosotros que está en una liga. Eso es la satisfacción. Sí. Pero como usted dice, hoy en día todo el mundo, como en buen dominicano, el dominicano... Hasta yo con la panzota que tengo tener bueno. Hasta yo con este panzón y 60 años quiero tener de que una academia, Academia Michael Miguel. Pero qué bárbaro. Un hombre que no puede coger ni un rolling. No, pero hace mucho bien, porque respondiendo a su pregunta, sí, señor, y realzando lo que mi colega acaba de mencionar, en nuestra academia, así como se menciona aquí ahora en este momento,
los peloteros de la danza de los millones, también mencionamos lo que es los peloteros que nosotros los llegamos a firmar hasta por $10,000, que no son rentables. Entonces, ¿qué sucede? Una balanza. Porque aquí se está mencionando un pelotero, pero nosotros en esta academia tenemos 20. De esos 20 se quedan 10. Y de esos 10, solo 1 o 2 coge 7 cifras. Así es. Vamos a recordarle a los que nos siguen también por radio que estamos hablando con Harold Diplan y Luis Batista, fundadores de HIL Baseball Academy. Estamos tratando el tema de un joven prospecto al cual ellos trabajaron por un par de años, en el cual hicieron una gran inversión y que finalmente a la hora ya de llegar a un acuerdo, su padre, tal vez junto a una organización de Grandes Ligas, se lo lleva a Venezuela. Pero me gustaría, perdón, Michael, ahí mismo. Mucha gente está cargándole el dado en este momento a los entrenadores de béisbol. Hay una preocupación alrededor de esto y el trato con los niños por el tema de la edad. ¿Cómo es que se puede hablar con un jovencito, con un niño de 10, 11 años, pensar en él para que en un futuro juegue al béisbol de manera profesional, hablar de grandes montos, de sumas de dinero? ¿No se convierte esto también en una exposición a un niño del cual no se está seguro si en el futuro va a querer jugar al béisbol? ¿No es mucha carga para eso? ¿Cómo ustedes manejan esa parte? Bueno, sí, podemos decir que sí. En cuanto a lo que es la edad del niño, porque estamos hablando de niños de 11, 10, 12 años. Sí. O sea, que todavía están, por ejemplo, yo en esa edad, yo lo que volaba a chichigua, jugaba bolita. Le estamos robando la infancia a ese jugador. Claro. Le estamos robando la infancia. Y otro tema también importante, el tema de educación. Hay muchos jugadores dominicanos que alcanzan cifras, 3, 4, 5 millones. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como país, o sea, la tasa de educación de nosotros no es como Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando un jugador ya alcanza la cifra de los millones, ya él pasa a ser el jefe de la casa. Y ese niño no quiere estudiar. Y ese niño no quiere obedecer a papá y obedecer a mamá. Ha pasado muchos casos de jugadores que se han quedado en el camino. Entonces, el tema educación es una parte fundamental, la cual nosotros tenemos que poner énfasis. Porque los niños ya cuando llegan a la academia, la gran mayoría, no digo todo, pero podemos decir un 80%, ya no quiere estudiar. Por la rapidez que lleva el negocio. Porque estamos hablando de que lo que dice Michael, todo el mundo quiere tener academia. Hay una competencia. Y si Michael trabaja los domingos, yo tengo que trabajar los domingos por igual. ¿Entiendes? Entonces, es un tema que realmente hay que darle seguimiento bien profundo. También 2 cositas quiero decir en mi ignorancia. Primero, ustedes invirtieron 1 año. Correcto. Perdóname la pregunta, que voy a ser un poquito venenoso, pero es buscando la verdad. Y la verdad siempre sale a la luz. Ustedes invirtieron 1 año, pero ese muchacho no es el producto de más años de inversión. No habrá sido, pregunto yo, con cariño, no habrá sido una táctica final de su papá para conseguir rápido, porque 1 año como me parece insuficiente, digo yo entre comillas, en la preparación, para adquirir derechos terminales del muchacho. No, porque nosotros lo que estamos haciendo eco de la denuncia es para que no suceda, porque ese jugador estamos hablando... No, pero en el caso de lo contractual de usted, o sea, para decirlo de una manera, perdón la imprecisión, este es ese joven. El talento. Ese talento. Sí. Que a ustedes le correspondió este pedacito aquí. El 40%. El 40% de la representación. Sí. Ustedes. Firmado bajo contrato. No, me refiero, ustedes trabajaron con él 1 año. Correcto. De los 5 que trabajó él, para decir algo. No, de los 5 que le faltan, porque todavía el jugador es para la clase 2025. Yo sé dónde va Michael. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo... ¿No será eso que el papá, por eso fue que el papá se volvió un travieso, entre comillas, por el poquito tiempo que ustedes le invirtieron a ese muchacho, considerando el resto de su carrera? Lo que sucede es... ¿Me entendiste? Ajá, sí, sí, perfectamente. Respondiendo a tu pregunta, yo entiendo la pregunta. Pero en ese poco tiempo, nosotros hicimos el trabajo que se necesita. Sí, porque lo único que necesita una organización para tomar una decisión es que el pelotero esté ready. No importa que sea 1 año, 2 años. Hay peloteros que tienen la suerte que firman con 19 y 20 años. Sí. Por ejemplo, mayormente los lanzadores. Porque ese lanzador se puso ready a esa edad. Si un jugador se puso ready a los 13 años, un equipo va a atacar. Porque es una competencia. Hay 30 organizaciones. Y si no lo hace uno, lo hace el otro. Entonces nosotros estamos haciendo reclamos del trabajo que nosotros hicimos de ponerlo ready, que si no está ready, una organización no toma la iniciativa de hacer un preacuerdo de $1.600.000 para ese año. En cuanto agregando valor a su pregunta, que lo enfaticé
como con una mentalidad distinta. Usted está preguntando en el tiempo que nosotros desarrollamos el prospecto si fue suficiente a lo que estamos reclamando. Sí. Excelente. Sí. ¿Qué sucede? Como todo en la vida, cuando nosotros vamos al supermercado a comprarle un corte de carne, ya lo estamos comprando terminado en el supermercado. En este caso se trata de un prospecto. Nosotros estamos comprando la representación de todo el trabajo que se hizo anteriormente. Desde el niño, desde que el niño empezó a jugar pelota a los 5 años. Nosotros tuvimos que adquirimos un derecho, como usted ir a una feria, adquirir un vehículo. El concesionario que lo fabricó, usted no tiene que ver con eso. Usted está comprando la terminación. Ahora entendí. Que en este caso inició con $30,000. Inició con $30,000. Con un apartamento donde vivían y también con gastos para el estudio. Porque él estaba estudiando. Y nosotros mudamos al padre como extranjero y le buscamos oficio, le buscamos la facilidad de una persona que tenía un vehículo, se lo podía facilitar para hacer Uber. Nosotros le fuimos garante y todo ese tipo de cosas. Nosotros la hicimos en pro del proyecto. Entonces, oye esto. Entonces, ahora que está llegando el gran capital a la industria del béisbol, sí. Perdóneme el ejemplo. Yo soy Pepín Corripio, para decir algo. Un ejemplo. Y yo, Pepín Corripio, me voy a meter el béisbol. Ustedes van a tener problemas. Entonces, se va a dar en el mercado del béisbol lo que se da en la vida real. La lucha del que tiene más con el que tiene menos. La guerra de intereses. Si yo fuera multimillonario, te quitara tu mejor prospecto. En este caso, hay lo que prevalece por encima de todo lo que puede ser monetario, porque en esto no es que no hay. No. Ellos hay lucha de intereses. Es que no todo el mundo se dedica a preparar un talento. Es la cosa. No todo el mundo a veces vienen con condiciones, pero eso hay que llevarlo. Esas condiciones. Pues yo soy mi Adriano Rodríguez, que era de los Caimanes, esposo de una hermana de la mujer mía. Sí. Y llegamos a nosotros a buscar en el interior varios prospectos para Atlanta. Trabajaba para Atlanta. Y yo llegué, él me decía, cuñado, vamos a llegar allí para que me acompañe. Y yo llegué ahí, yo se lo dije a Baudilio. Y vimos varios muchachos que después aparecieron en Grandes Ligas. Agregándole valor. Él lo vio jugando, lo llamó, y vio las condiciones, preguntó, sí. Te vamos a poner en la capital, te vamos a llevar a la capital. Sí. Ya tú sabes, cuando un muchacho en el campo le dice que va a estar aquí, que va a estar en las grandes escuelas, él como talento, como emoción, ya él va ganando un peldaño en su vida. Entonces, esta gente hace un trabajo que no todo el mundo por los cuartos que tenga lo puede hacer. No, eso no es así. Además de que hay un riesgo en la inversión. Porque si ese pelotero le sucede algo, cualquier tipo de lesión que lo saque de béisbol, no hay garantía. No hay garantía. Nuestra inversión. Es lo que, y agregándole valor a su aportación, a su aporte, el talento, con lo que Michael mencionó, que si don Pepín Corripio entra a la industria del béisbol, ¿qué sucede? Él va a tener que luchar con la capacidad de presentar talento. Claro. Porque no simplemente con el dinero, porque si usted busca una media, los hijos de los Grandes Ligas, tenemos el talentoso, claro, a Fernando Tati, Vladimir Guerrero Además, Jr., nadie quiere meterse en ese riesgo, es un riesgo. David Ortiz también tiene hijos. Varones que jugaron pelota. Y con el dinero de David Ortiz no fue posible que él firmara a su hijo. Estamos de acuerdo. Lo que no es eso lo que estoy resaltando. Sí, yo entiendo. Es que al negocio de ellos se sumen. Lo que Michael quiere aportar es que si al negocio nuestro se suman personas con el dinero, poder, con capital, van a adquirir todos los talentos. Tienen mayor capacidad de coger lo mejor en el mercado. Puede que sí, porque alimentarlo mejor, buscar un mejor técnico, buscar un... Es un tema de interés, Fíjense que los equipos, y yo no sé de béisbol, me encanta, pero no sé de eso. Fíjense que los equipos pierden a veces porque pueden con el dinero pagar talento. Los Yankees varias veces que perdieron fue por tacaño. Porque no pagaron los peloteros que tenían que pagar. ¿No es así, Baudilio? Sí. Entonces, ¿cuál es la fama que tienen los Yankees? Donde ven un prospecto, un buen tipo que está rindiendo, va y le hacen una oferta. ¿Pero por qué? Porque ellos ven que al final ese tipo le va a reportar la ganancia que ellos con él pretenden. Eso es lo que pasa con ellos. Sí. Eso no es una tarea de todo el mundo. ¿Por qué los Marlins es uno de los equipos más malos del béisbol? Porque los Marlins no invierten. Es ahora que están haciendo un intento, pero a pesar de tener un estadio, no invierten. Y pasaba con las estrellas. ¿Por qué las estrellas ganaron el segundo campeonato? No me han ganado 2. ¿Por qué? Ese campeonato que ganaron las estrellas, el último, fue que invirtieron, sacaron gente de todos los equipos y sacaron de todos los equipos y sacaron asesores de todos los equipos y se lo llevaron para allá. Entonces, Luis, Harold, ¿qué viene de ahora en adelante? Que ustedes, no sé si tienen una ruta crítica para llegar a resolver todo esto.
¿qué va a pasar? Porque ustedes han hablado con el padre, él lo que no quiere es dar la cara, tengo entendido, hacerlo personalmente. ¿Cómo van a resolver esto? Con respecto a esta situación, el padre ha intentado, pero no de la forma correcta, porque el padre, por ejemplo, tiene la comunicación con nosotros, tiene nuestro teléfono, donde vivimos y demás, y no ha tenido la valentía de, como mismo él tomó la decisión de llevarse el jugador sin siquiera informarnos, no ha tenido la valentía de hacernos reporte de qué va a suceder. Entonces nosotros estamos haciendo denuncias. A nosotros personalmente nos interesaría terminar esto de manera amistosa, como se inició, en amor y paz. Pero legalmente tenemos un derecho el cual nosotros lo vamos a llevar hasta el final. Pero nuestras intenciones son llegar a un acuerdo de la mejor manera. Cosa que él como padre debe tomar en cuenta que es su niño. Él le está haciendo daño a su niño, no a nosotros, porque ya nosotros somos personas, gracias a Dios, que estamos realizados. Claro. Él como adulto está realizado, pero él no está pensando en el futuro de su niño, en el trauma que él le puede causar a su niño. Porque ahora, permíteme decirte, Luis, ¿cuál tú eres? Diplan, Harold Diplan. Harold, tú eres Harold. Harold, permíteme decirte lo siguiente. Entonces, mirando ahora la carrera del niño y mirando este problema, ¿cómo se vislumbra la carrera de ese joven? ¿Eso puede terminar bien? ¿O eso le puede afectar en el equipo? ¿El equipo puede decir, no lo voy a firmar porque no me voy a meter en ese problema? Descríbeme su posible futuro. Todas esas cosas pueden suceder porque ningún equipo, ninguna organización de las grandes ligas, industria que genera mucho ingreso, porque lo que nosotros estamos hablando es algo que en un día de entrada un equipo lo ingresa. O sea, eso son cosas percatas diminutas. Y yo como propietario de una organización, si sé que está sucediendo algo en mi estado de trabajo, yo voy a tomar carta en el asunto. O sea, que creo que lo correcto sería que él como padre y la familia como tal, como nosotros, ellos nos acogieron en un momento que ellos mismos se sentían bien chulos, bien cómodos con nuestro trato, pues ellos piensen con la cabeza fría y hagan la cosa correcta, porque lo que se hace bien permanece. Ahí arriba hay un Dios, que es el que todo lo puede. Yo sufrí bastantemente, mucho estrés, pastillas para conciliar el sueño, pero gracias a Dios estoy bien. Espiritualmente me siento bien. Yo lo perdono tanto a él como al niño. Y a mí me duele el niño. ¿Por qué? Porque ya yo me hice como... ¿Me entiendes? La parte sentimental. El dinero va y viene, se pierde. Yo ahora mismo lo puedo tener, mañana lo pierdo. Pero el amor, el afecto, tiene que pensar totalmente en de eso. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso va por encima de todo. Que de hecho al niño no se le puede cargar el lado. No, jamás. El niño no tiene culpa. El niño aquí no tiene culpa. De hecho, ni siquiera nos interesa hacer mención. Estamos hablando del padre. Exacto. Porque el padre es quien ha hecho la estafa. Claro. Sí. O sea, el niño no tiene nada que ver. El responsable legal. ¿Cuándo llegará el final de esto? El final de esto llegará cuando ¿En qué tiempo? Bueno, el jugador es para la firma 2025. Como está el tema, ahora ellos firman enero 2026. O sea, ya Julio 2 no existe, ahora existe enero 15. Enero 15. Tenemos mucho tiempo para ponernos de acuerdo, que es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros no nos interesa llegar al final. Ahora, si hay que llegar al final, por la vía legal se llega. Sí. Porque hay procesos para frisar los bonos. No, y ellos van a tener que venir al país. Un impedimento de salida ante un cumplimiento de contrato, nosotros conocemos los procedimientos. Legalmente. Ahora, en un punto que ellos entren a República Dominicana, va a tener que sentarse... ¿Por qué ellos tienen que volver al país? Porque aquí es que se juega béisbol. Nosotros tenemos esa bendición. De hecho, escúchame, Luis. Para el equipo darle seguimiento tienen que venir. De hecho, las academias no están en Venezuela. De hecho, disculpa, Michael. De hecho, están cogidos. Los cerveceros de Milwaukee acaban de hacer una inversión multimillonaria en la zona de guerra donde nosotros tenemos nuestro estadio. Claro. O sea, no creo que ellos van a construir no van a construir aquí si el béisbol no va a continuar aquí. Oh. ¿Entiendes? Aquí es donde se juega béisbol inicial, aquí es donde se juega verano. Anteriormente ellos jugaban en Venezuela, pero ya no, ahora es aquí que se juega. De hecho, hay un problema, un asunto político que no las tiene allá las academias. Exactamente. Una serie de facilidades que se bloquearon, se negaron, que sí las tienen aquí, por eso están las 30 academias en el país, pero allá no se puede por el tema político. Correcto. Nada, nosotros vamos a estar aquí, por supuesto. Esto siempre va a estar disponible, abierto, para darle seguimiento especial a esta situación. Gracias. Y ojalá que se resuelva como ustedes dicen, porque me gusta eso de ustedes, que tienen el deseo de que sea en buena lid, de que no haya que llegar a una situación complicada, a tribunales ni demás. Así que esta es su casa, la opción de la mañana, y les agradecemos que hayan venido y escogido este lugar para hacer su denuncia. Muchas gracias, agradecido Hansel, una pausa, por Hansel. la invitación. Sí. Listo.